Bánquenme, está trabado. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el tema de sistema nervioso, la continuación que estuvimos viendo en la clase pasada, y también metieron con este tema a músculo, ¿sí? Este es un tema importante para la autoevaluación, no sé, eh, a lo que yo apunto al parcial, ¿eh? En el parcial yo creo que van a haber preguntas de esto, porque es un tema importante, es el primer gran tema de fisiología, ¿sí? Vamos a analizar un sistema que es el nervioso y después el músculo, ¿sí? Entonces acá ya vamos a empezar a ver mecanismos fisiológicos. Entonces, esto es para empezar un poco, para que se orienten, es más anatomía igualmente. Espérenme, ahí está. Ah. Recuerden que, o para los que no saben, el sistema nervioso se clasifica desde un punto de vista anatómico, ¿sí? En sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el cerebro, o el encéfalo mejor dicho, que es lo que está dentro de la cabeza ósea, y no se olviden nunca que también la médula espinal, que está en las vértebras, también forma parte del sistema nervioso central. Y el periférico son todos los nervios que vienen en anatomía, ¿sí? Los nervios. Y después, desde la parte funcional, que es más fisiología, nosotros tenemos dos grandes divisiones. Por un lado, el sistema nervioso somático y por otro lado, el sistema nervioso autónomo. El somático es la parte del sistema nervioso que permite realizar eh, movimientos voluntarios, ¿sí? Es decir, somático viene de voluntario. El autónomo es una parte del sistema nervioso central, bueno, y también periférico, no importa eso, em, que controla funciones de nuestro organismo de forma autónoma, ¿sí? De forma involuntaria. Por ejemplo, si yo quiero mover los dedos de la mano, ¿sí? Se activa el sistema nervioso somático, porque yo quiero mover los dedos de la mano, yo los puedo controlar con mi voluntad, la conciencia, no sé qué sea. Ahora, en cambio, el autónomo, por ejemplo, puede regular la frecuencia cardíaca, puede hacer que el corazón lata más rápido o puede hacer que el corazón lata más lento. Nosotros no podemos controlar los latidos, ¿sí? Pero obviamente eso está regulado por el sistema nervioso autónomo, entonces puede regular entonces la función cardíaca, la función gastrointestinal, la función respiratoria, ¿sí? Es autónomo y es involuntario, no tenemos nosotros un control. Y se divide a su vez en sistema nervioso simpático, que eso supongo que lo vamos a ver después, y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Si no, creo que a lo último tengo unas diapositivas para hablar un poquito de eso, pero espérenme, ahí. Es simpático, y el otro es el parasimpático, ¿sí? Bueno, esto es un poco una introducción, ¿sí? Porque en realidad el cuadernillo donde más apunta es a esto, a que hablemos de neurona, ¿sí? La neurona, como dice acá arriba, es la unidad funcional y además también es la unidad estructural del sistema nervioso. Recuerden lo que habíamos visto en el primer trabajo práctico, por si les llega a aparecer, sí, queda grabado. Recuerden que si les llega a aparecer en una pregunta eh, unidad funcional y estructural, recuerden que para nosotros unidad funcional o estructural es sinónimo de célula. Entonces acá ya te da la pauta que la neurona es una célula, ¿sí? Ahora bien, si nosotros analizamos esta definición, la neurona es el ladrillo mediante el cual se construye todas las estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? Nuestros cerebros son neuronas y otros componentes, pero
principalmente neuronas, y no solamente son los ladrillos, sino que también las funciones que pueda llevar a cabo el cerebro, por ejemplo, que nosotros podamos pensar, que podamos activar determinadas zonas para poder movernos, para poder hablar, los sentimientos, que podamos sentir cosas del exterior, todo eso surge a partir del funcionamiento de la neurona. ¿Sí? Entonces, no solo es un ladrillo, sino que también lleva a cabo funciones que son responsables de las funciones del sistema nervioso. ¿Sí? Y recuerden lo que está acá abajo, que el sistema nervioso, ¿sí? El encéfalo, la médula espinal y todos los nervios, la principal función que tienen es la de regular y controlar la función de todos los demás órganos. ¿Sí? Es como una computadora que tenemos en el organismo que controla todos los demás aparatos. ¿Sí? Por eso es indispensable. Y después acá tienen un dibujito para que ustedes conozcan cómo es la estructura de una neurona. ¿Sí? Ustedes tienen lo siguiente. Fíjense que esto que está acá, no sé si lo llegan a ver bien o está muy chiquito. Esto que está acá en el medio, ¿sí? Que tiene forma de estrella, se llama, que tiene forma de estrella y que adentro, si no sé si ven bien, tiene como una pelotita de color medio verde, que es el núcleo de la célula. Esta parte de la neurona se llama cuerpo o soma, S-O-M-A, soma, cuerpo o soma de la neurona, ¿sí? De este cuerpo o soma de la neurona, por un lado, salen estas especies de... ¿Me escuchan ustedes? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Hablando porque no escuchamos nada. Ah, se me cortó internet. Se me cortó internet. ¿Ahí me escuchan o no? Pensé que yo sola no escuchaba. Sí, se me cortó porque me di cuenta que se me apagó la cámara. Estoy con el teléfono acá al lado y vi que se me apagó la... Ah, ¿ahora me escuchan sin problema? Sí, sí. Ah, el internet que va y viene. Perdón. Entonces, les vuelvo a repetir. Tienen entonces este cuerpo o soma de la neurona que tiene el núcleo. Eso es lo más importante, tiene el núcleo. Después de este cuerpo o soma salen estas especies de raíces. ¿Ven que tiene el número uno? Estas raíces que se van, es un tronco que de la cual salen otras raíces más chiquititas. Estas raíces chiquititas se llaman dendritas. Dendritas. Por ahí la neurona recibe información. Por las dendritas recibe información. La información se procesa acá en el soma o cuerpo de la neurona. Y después lo que tienen, que es muy importante, todas las neuronas tienen una cola bien larga que se llama axón. Axón, A-X-O-N, axón. De hecho, los nervios, ¿sí? Los que ustedes ven en anatomía, son axones, ¿sí? Son axones. Eh, y el axón es como una especie de cable, es una especie de cable que tiene la neurona eh, y por donde viajan proteínas, neurotransmisores, bla, bla, bla. Y si nosotros seguimos por este cable, vamos avanzando por este cable, llegamos a la última parte de esta cola larga que se llaman botones terminales. Botones terminales, es el 6. Estos botones terminales, cada uno de estos botones terminales, espérenme, así, están en contacto con una célula. Que yo puede estar en contacto con otra célula, este con otra célula, este con otra célula, este con otra célula, y acá es donde se van a producir lo que ahora vamos a ver más adelante, las sinapsis, ¿sí? O dicho, o lo decimos más criollo, donde la neurona se comunica con otra célula, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que eh, esta es una neurona que controla la función del bíceps, ¿sí? Imagínense que todo este cable
termina en un botón terminal y este botón terminal está en íntima relación con una célula muscular del bíceps. Y ahí es donde se produce la sinapsis. Recuerden esto, porque ahora vamos a ver que acá, en estas zonas, es donde ocurre la sinapsis nerviosa, ¿sí? Para después tener ubicado anatómicamente dónde ocurren. Entonces, esa es a grandes rasgos la estructura de una neurona. Tiene tres partes: la dendrita, por donde recibe información; el cuerpo, que tiene el núcleo o soma, ahí se procesa, ahí se hace todo, se procesa la información, se fabrican proteínas, se fabrican neurotransmisores; y la cola larga, ¿sí? Que se llama axón. Este axón termina en estos botones terminales, se llaman así, botones terminales, es como el final del cable, ¿sí? Y estos botones terminales están en contacto con las demás células. ¿Está bien? Entonces es dendrita, soma y axón. Una cosa que hay una pregunta en el cuadernillo, ¿sí? Hay una pregunta en el cuadernillo. ¿Ven que en el axón tiene un color amarillito? No sé si lo llegan a ver o está muy chiquito. ¿Lo ven? Se ve bien, profe. Ah, bueno. Ese color amarillito, algunos axones, algunos nervios, ese axón puede estar cubierto o no por lípidos, ¿sí? Y esos lípidos se llaman vaina de mielina. Algunos lo tienen, otros no lo tienen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Esto es como tener un cable pelado, y como tener un cable con cinta aislante, ¿sí? La cinta aislante es la vaina de mielina. Son lípidos, químicamente son lípidos. ¿Cuál es la ventaja de tener vaina de mielina o tener célula aislante? Que todos los fenómenos eléctricos que transcurren, ¿sí? Porque recuerden una cosa, ahora lo vamos a ver, pero por este axón principalmente viaja el potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción que surge en el cuerpo tiene que viajar por la membrana plasmática del axón para poder llegar al final del botón terminal y poder provocar la liberación de neurotransmisores, para poder activar a la neurona. No es lo mismo que este potencial de acción, que es un fenómeno eléctrico, transcurra por el axón con o sin vaina de mielina. Si vos tenés vaina de mielina, es como tener un cable encintado con cinta aislante y evitas que la electricidad se pierda, se disipe. Si vos tenés un cable pelado, sin vaina de mielina, toda esa electricidad se va perdiendo, ¿sí? A medida que va transcurriendo. Y la principal ventaja y diferencia es que los axones que tienen vaina de mielina pueden conducir impulsos nerviosos mucho más rápido que los axones que no tienen mielina, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Los que tienen mielina pueden conducir la actividad eléctrica mucho más rápido, ¿sí? En parte tiene que ver con que no se pierde esa actividad eléctrica, no se disipa y queda toda metida ahí en el axón. Y los axones que no tienen mielina, generalmente la conducción nerviosa o la conducción eléctrica es un poquito más lenta porque parte de esa actividad eléctrica se va perdiendo, porque no tenés el aislante, que es la vaina de mielina. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Por ahora no, profe. ¿No? Bueno. Perdón, me olvidé, lo hice ayer y me olvidé de poner algunos colores para que se note mejor. Esperen que voy a hacerlo así, así se nota. Vamos a hacerlo así. Hay dos tipos de neuronas, ¿sí? Que son importantes desde un punto de vista fisiológico. A ver, son conceptos sencillos, no se tienen que enroscar con esto, es para que, más que nada, para que conozcan eh, los conceptos y listo. Vos tenés dos tipos de neuronas. Tenemos las neuronas motoras y por otro lado las neuronas sensitivas.
las neuronas motoras proyectan el axón o esa cola larga, ¿sí?, hacia una célula muscular. Es decir, si seguimos con el dibujito anterior, yo tengo el cuerpo de la neurona, el soma, tengo el axón, que terminaba en esos botones terminales, y este botón terminal está en contacto con una célula muscular. Una célula muscular. ¿Sí? Obviamente, esta neurona lo que va a hacer es estimular a la célula muscular para que se contraiga por medio de una sinapsis. ¿Sí? Por eso se llaman neuronas motoras o motoneuronas. A estas motoneuronas, o neuronas motoras, que es lo mismo, también se las llama neuronas eferentes. ¿Por qué? ¿Qué significa eferente? Que envían información desde el sistema nervioso central, es decir, por ejemplo, desde la médula espinal, hacia la periferia. Imagínense o piensen lo siguiente, que todos nuestros nervios salen de la columna vertebral y después de ahí van hacia todos los músculos. Eso por ahí lo saben de anato. Eso significa que una neurona sea eferente, que la información va desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Tiene esa dirección. Diferentes son estas que están acá abajo, que son las neuronas sensitivas. Ahora tengo un dibujito se los paso así. Hacemos así, fíjense. Esta es la neurona motora, la que está acá abajo, la que le decía, ¿ven? Una neurona que está en el sistema nervioso central y que tiene su axón largo, proyecta e interacciona con una célula, por ejemplo, del músculo bíceps. Lleva la información hacia la periferia. La sensitiva, estas son neuronas que se caracterizan, las sensitivas, por tener dos axones. Tienen dos proyecciones axónicas. Es una característica particular de este tipo de neuronas. Tienen dos axones. Uno que va para un lado y otro que va para otro lado. Uno de estos axones, generalmente no, siempre, uno de esos axones va hacia la periferia, se dirige hacia la periferia, por ejemplo, hacia la piel, y desde acá, desde la piel, recibe información. O sea, por ejemplo, yo me corto o yo me meto el agua en algo caliente o meto la mano en algo frío. Toda esa información que ocurre acá en la piel es captada por uno de estos axones de la neurona sensitiva. La información viaja hacia el cuerpo de la neurona. Acá en la neurona se procesa toda esa información que viene desde la piel, por ejemplo, y esta información se manda por el otro axón hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Hacia el sistema nervioso central. Se manda primero a la médula y después se manda a la corteza cerebral. No importa, eso es un poco más complejo. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Por eso, cuando vos metés la mano en agua hirviendo, vos sentís que te quemaste, que te dolió, lo sentís. ¿Se entiende? Porque hay todo un flujo de información que va desde la periferia, la piel, hasta el sistema nervioso central. Primero la médula y después el cerebro. ¿Cómo viaja toda esa información? Gracias a las neuronas sensitivas que tienen esta disposición. Tienen este axón, que es el axón 1, y el otro que es el axón 2. Uno de esos axones capta la información desde la periferia y el otro lo manda hacia el sistema nervioso central. Por eso, fíjense, ay, que toqué. Espérenme que no sé qué toqué. Ahí está. Por eso, también a estas neuronas sensitivas las llaman aferentes, porque envían información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. ¿Sí? Es decir, son casi opuestas a las motoneuronas.
¿Está bien? Esas son las principales características con las que se tienen que quedar. ¿Alguna duda con esto? ¿O todo tranquilo, todo bien hasta acá? Bien, profe, bien. ¿Sí? ¿Los demás chicos qué onda? ¿Están perdidos con los nombres? Listo. Sí, sí, Joya. Bien, para mí se entendí igual, profe. Perfecto, perfecto. Después yo les subo las diapositivas y todo, ¿eh? Ok. Pero igual les decía, la verdad que todo esto no tiene mucho misterio. Es sentarse y repetirlo. No, no hay mucho cosa rara. Upa. Bueno, lo que sí me importa es esto, que tal vez es uno de los temas más centrales, que es el tema de las sinapsis nerviosas. Esto sí se los van a tomar y un montón. Lo que quiero es que otra vez nos ubiquemos en espacio. Recuerden que las neuronas, vos tenías el cuerpo de la neurona, después tenías las dendritas, ¿sí? No son tan importantes. Lo que importa es esto. Tienen el axón, este cable largo, que termina en lo que se llama botón terminal. Y este botón terminal va a interaccionar íntimamente con otra célula. Con otra célula. ¿Sí? Esta unión entre la neurona y otra célula se llama sinapsis nerviosa. ¿Sí? Eso se llama sinapsis. Y ahora vamos a hablar de las características de la sinapsis. Entonces, son los Profe, conceptos. ¿volvés a la diapo anterior? Sí, ¿Le puedo Ahí pedir está. si lo repite? lo Lo de que la acabas sinapsis. de decir. Sí. Sí. Em, lo que vamos a hablar ahora es de la sinapsis, ¿sí? Las neuronas, para poder llevar a cabo todas sus funciones, o sea, la de regular la función de todos los aparatos de, de nuestro sistema, necesitan comunicar la información o necesitan en cierta manera estimular a esas células. Eso lo hacen mediante lo que se llama sinapsis nerviosa, ¿sí? La sinapsis nerviosa es una unión especializada entre dos células, una de las cuales es una neurona, la otra puede ser un músculo o puede ser otra neurona, ¿sí? Igualmente ahora lo voy a detallar mejor. Este dibujo, lo que me importa a mí es que es para que ustedes se ubiquen en espacio donde ocurre específicamente la sinapsis. Les decía que esta era la neurona, el cuerpo o el soma. Después venía el axón, que era largo, largo, largo. Y este axón termina en lo que se llama botón terminal. Es la terminación del axón, tiene ese nombre raro, botón terminal, no es nada raro. Y esta terminación nerviosa interacciona, interacciona estrechamente con otra célula, ¿sí? Esta unión especializada se llama sinapsis, que ahora vamos a ver todas sus características, porque hay dos tipos, que esto que lo otro, entre quién y quién se produce, pero para que cuando ustedes se lo imaginen en la cabeza, sepan dónde, en qué lugar está transcurriendo este fenómeno, para que ustedes se lo imaginen. Es ahí, ¿ven? Acá, adentro de este cuadrado, ahí ocurre la sinapsis. Eso es la sinapsis. Profe, en el libro del Silverton está re completo lo que es neurona. Golazo entonces, buenísimo. Sí, porque estoy mirando eso en el libro. ¿Y está? ¿Está fácil o está medio difícil? No, está bueno porque tiene muchos dibujos Bueno, muchos esquemas. joya. Sí, sí, el Silverton sí, ya sé cuál. Está piola. Igual esto lo van a encontrar en cualquier lado, porque lo vi en lo general. Entonces, yo acá les puse como los conceptos más importantes que tienen que saber. Entonces, primero, volvemos a repasar qué es una sinapsis. La sinapsis es un sitio de interacción
cuando hablo de interacciones, como si fuese es una comunicación entre dos células, ¿sí? Pero no es entre cualquier célula. Son dos células que están especializadas en la transmisión de un impulso eléctrico. Recuerden que lo que habíamos visto en la clase pasada, a partir de ahora, cuando nosotros hablemos de impulso eléctrico, lo que estamos haciendo referencia es al potencial de acción, ¿sí? Recuerden que el potencial de acción era ese cambio en el potencial de membrana que permitía a una célula activarse y poder llevar a cabo su función, pero no ocurría en todas las células, sino que solamente ocurría en lo que saca. Células excitables. Perfecto, Enrique, en las células excitables, que solamente teníamos dos tipos de células excitables, las neuronas y La las... célula muscular. Exactamente, las células musculares. Entonces, en base a esta definición, a la que está acá arriba, que es una interacción entre dos células especializadas en transmitir un impulso eléctrico barra potencial de acción, surge que la sinapsis ocurre entre una neurona con otra neurona u ocurre entre una neurona con una célula muscular. ¿Sí? No puede ocurrir entre una neurona y una célula epitelial del pulmón. ¿Sí? Es una neurona con una neurona y una neurona con una célula muscular. Y en algunos libros también pueden encontrar que puede ocurrir entre una neurona y una célula de una glándula. Yo no lo quise poner para no complicar más la historia, pero con esto para mí estamos bien. Neurona con célula muscular. ¿Sí? Entonces, el concepto es ese, es una comunicación entre dos células especializadas. Se transmiten un mensaje. ¿Para qué sirve Profe, esto? Sí, ¿le puedo leer lo que yo puse? sí. La señal eléctrica puede ir de un lado hacia el otro en la célula, entonces las células se van a estar conectando entre sí y van a progresar de potenciar de acción, algo así. Eh, Eso es en la eléctrica. En la eléctrica, sí. en la eléctrica, sí, o Porque sea, ahí decía eléctrica, por eso. sí, yo todavía no me metí. A ver, hay dos tipos de... En realidad la sinapsis lo que están haciendo, sí, a ver, la última parte no me quedó muy bien lo que pusiste. O sea, es Y un... van a propagar el potencial de acción. Claro, no propagan el potencial de acción, no propagan el potencial de acción, sino que lo que Ah, hacen no es, propaga. permiten transmitir un mensaje, transmite un mensaje. Porque ahora lo que vamos a ver es esto, hay algunas sinapsis que pueden propagar el potencial de acción directamente de una célula a otra, pero hay otras que no pueden transmitir el potencial de acción directamente y usan un intermediario que es el neurotransmisor. Por eso para mí la mejor definición es una comunicación entre dos células que tienen la capacidad de transmitir impulsos eléctricos. ¿Qué significa esta última parte de la oración? Que la neurona puede producir un potencial de acción y la célula muscular puede producir un potencial de acción. Eso no significa que la sinapsis sea la propagación de un potencial de acción de uno a otro. A ver, en definitiva, en términos bien generales, sí, lo que ocurre es eso. Pero en algunos casos, en la química, que es lo que más importa, vos tenés un intermediario. O sea, se tiene que ver con la idea con esto, con este dibujito que dice acá atrás. Espérenme. Por ejemplo, ¿qué pasa en una sinapsis? Para que ustedes tengan una idea. Imaginémonos lo siguiente. Si yo quiero mover el músculo bíceps, quiero mover el músculo, ¿no? Para poder mover yo el músculo, antes de que se produzca el movimiento, hay una serie de fenómenos que comienzan en la médula espinal y que comienzan en el cerebro, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ocurrir es que una neurona motora se tiene que activar y le tiene que enviar la señal a una célula muscular del bíceps para que el bíceps se contraiga, ¿sí? El bíceps no se contrae por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta neurona, esta motoneurona se activa, genera un potencial de acción, ¿sí? Y este potencial de acción va viajando todo por el axón.
Viaja, 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 viaja. Cuando llega al botón terminal, cuando llega a la sinapsis, el potencial de acción no puede cruzar directamente desde el axón hacia la célula muscular, porque acá hay un espacio libre, acá hay un espacio donde no hay membrana plasmática. Entonces, el potencial de acción no puede cruzar. Vos necesitas de un intermediario, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, que son neurotransmisores, son pelotitas de moléculas, neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a liberar cuando llega el potencial de acción de la neurona, se liberan los neurotransmisores, estos estimulan a la célula muscular, ahora sí se produce un potencial de acción en la célula muscular y el potencial de acción en la célula muscular activa la célula y se produce la contracción. En definitiva, ahora nos vamos a meter más en detalle. Lo explico porque bueno, lo mencionaron recién. En definitiva, fíjense que la sinapsis lo que está haciendo es comunicar un mensaje que envía a la neurona que le dice músculo contraete, y para eso se lo comunica mediante una sinapsis nerviosa. Ahí es donde se produce el envío y la recibida del mensaje. El músculo recibe el mensaje por medio de neurotransmisores que se liberaron gracias a un potencial de acción en la neurona. La célula muscular sufre un potencial de acción, se activa y se contrae, ¿sí? Fíjense cómo todo el mensaje comenzó desde acá, desde la neurona. Todo el mensaje fue yendo para allá y de esta forma la célula muscular se activa y se contrae, ¿sí? Pero para que se pueda comunicar la neurona con la célula muscular, tiene que ocurrir la sinapsis, que ahora vamos a ver sus características. Pero esa es la finalidad. Profe, ¿me puede repetir qué diferencias existen entre los tipos de sinapsis? Sí, ahora vamos a eso, ahora vamos. Ahí tengo, mira, Bien. tengo este cuadrito, todo este cuadrito para compararlas. La sinapsis tiene tres componentes, que son el terminal presináptico, la hendidura sináptica y la célula posináptica. ¿Qué es esto? Vos tenés la neurona, el axón, tenés el botón terminal y después tenés la célula muscular. Esto que está acá, el botón terminal o la parte final de la neurona, se llama, es la célula presináptica. O sea, la neurona es la célula presináptica que está antes de la sinapsis o terminal presináptica. Esta es la presinapsis. Este espacio que está acá se llama hendidura. Es un espacio que hay entre una célula y otra. Hendidura sináptica. Y donde ahí ocurren fenómenos que tienen que ver con los neurotransmisores. Y después tenés la célula postsináptica. Esta es la postsináptica. Esos son los tres componentes de una sinapsis. La célula presináptica, la hendidura, que es el espacio, y la célula postsináptica. No hay mucho misterio con esto. ¿Y qué tipo de sinapsis existen? Hay dos, químicas y eléctricas. La que está a la izquierda es una sinapsis eléctrica. La que está a la derecha es una sinapsis química. ¿Sí? Ahora vamos a ver sus diferencias. A ver, quiero ver una cosita. Quiero que analicemos esto, fíjense. Esta es la eléctrica y esta es la química. Hay dos tipos de sinapsis, vuelvo a repetir, eléctrica y química. Fíjense a la izquierda. Esta es, esto que está acá, ven que tiene, ¿cómo es el dibujito? Que es como una colita. Esto es el botón terminal o la célula presináptica. Esta es la presináptica. Ven que acá abajo hay como otra membrana plasmática. Esta es la segunda célula. Esta es la postsináptica. Qué sé yo, por ahí puede ser el músculo. Ahora vamos a ver. Y entre medio hay un espacio, pero que en este caso, en las eléctricas, es muy chiquitita. Casi que no lo ven el espacio. La hendidura sináptica no lo ven. Está por acá. Es este espacio que está acá. Acá es la hendidura. O sea, en la sinapsis eléctrica, la hendidura prácticamente es inexistente. Ahora analicemos a la derecha. Esta es el componente presináptico.
hay un espacio que ahora es mucho más grande entre el componente presináptico, esta es la hendidura, y el de acá abajo que es el postsináptico. Entonces tenemos componente presináptico, que es la neurona, un espacio muy grande entre el componente presináptico y el componente postsináptico, que es la segunda neurona, por ejemplo el músculo. Entre medio tenemos la hendidura, que fíjense lo grande que es. Entonces ahí ya tienen la primera diferencia entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. La sinapsis eléctrica, la hendidura es muy chiquitita o prácticamente inexistente. En la sinapsis química a la derecha, la hendidura sináptica es muy grande, es muy amplia. Esa es la primera diferencia. ¿Y por qué les menciono esto? O sea, ¿qué implicancia tiene que la hendidura sea chiquitita o que la hendidura sea grande? Si vamos acá a la izquierda, no, vamos a la derecha, vamos a la sinapsis química. Déjenme pensar. ¿Cómo se los explico? No, vamos a la izquierda, la sinapsis eléctrica. Así vemos bien a grandes las diferencias. Fíjense en la sinapsis eléctrica lo siguiente. El espacio que hay entre una célula y la otra es tan chiquito, o prácticamente inexistente, que las células casi que están en un contacto muy estrecho. Fíjense que prácticamente están pegadas uno con la otra. ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha. Ah, avísenme cualquier cosa. No Sí, sé, acá se Vanessa. escucha también. Se escucha bien, profe. Bueno, les repito. Fíjense que en la sinapsis eléctrica el componente presináptico está recontra pegadito a el componente postsináptico. O sea, es una unión muy estrecha. Esto hace que las membranas estén prácticamente pegadas y en ellas hayan unos túneles o canales, ¿sí?, por donde el potencial de acción, ¿sí?, puede pasar directamente de una célula a la otra. ¿Sí? El potencial de acción que ocurre en este componente presináptico pasa directamente al espacio postsináptico. ¿Por qué? Porque Profe, en ese caso, perdón, Sí, decime. en ese caso, ¿hay neurotransmisores? Claro, no. Por eso ahora ahora íbamos a esa comparación. Ahora, fijémonos acá a la derecha, en la química. Y les hago un paréntesis. En nuestro cuerpo, la química por lejos es la más frecuente y la más importante. La química, la que está acá a la derecha. En la química, el espacio que hay entre una célula presináptica y la célula postsináptica es muy grande. La hendidura es amplia. Entonces yo no puedo transmitir el potencial directamente yo no puedo que el potencial de acción pase de acá a acá directamente. ¿Por qué no puede? Porque tengo todo un espacio entre medio, que es grande. Entonces yo necesito un intermediario que cumpla esa función. ¿Y cuál es el intermediario? Son una serie de moléculas que se llaman neurotransmisores. Estas pelotitas rojas son los neurotransmisores. ¿Cómo funciona esto? En el terminal presináptico, en el componente presináptico, viene el potencial de acción. Cuando el potencial de acción llega al final del nervio, al final del axón, provoca que se liberen una serie de moléculas que se llaman neurotransmisor, ¿sí?, y que están almacenadas en bolsitas acá adentro, ¿sí? Y esos neurotransmisores se liberan, estas moléculas se liberan a la hendidura. ¿Sí? ¿Ven en el dibujito cómo estas pelotitas se van liberando hacia este espacio? Estas pelotitas, neurotransmisores, una vez que se liberan, ¿sí?, viajan una distancia corta por difusión y se pegan a
receptores se pegan a receptores que están acá en la célula postsináptica. ¿Sí? ¿Ven que son estos rectangulitos que están acá, celestitos? Estos son receptores, que lo que hacen es, se pegan a los neurotransmisores. Cuando el neurotransmisor se pega al receptor que está en la célula postsináptica, se generan toda una serie de fenómenos en la célula postsináptica que van a culminar con la generación de un potencial de acción, ¿sí? Y activación de la célula, qué sé yo. Por ahí esta célula después se contrae. Entonces, quiero que piensen en esta diferencia. En la sinapsis eléctrica, perdón, Vanessa, recién te leo. ¿A mí me escuchan bien o es lo internet de ella es? No, se escucha bien, profe. De última, Vanessa, no te preocupes, queda grabada. No, no te hagas drama. Por ahí Sino que se los desconecte y se datos. vuelva a conectar. Sí, no sé cómo. Entonces, lo que quería decirles era lo siguiente. Que comparen las diferencias. Fíjense que en la eléctrica el espacio es tan chiquitito que el potencial de acción cruza de una célula a la otra. Cruza de una célula a la otra a través de canales. ¿Sí? Pero esto es infrecuente en nuestro cuerpo. Ocurre en algunas células, pero no es lo más frecuente. Por lejos no es lo más frecuente. ¿Sí? En cambio, en las químicas, ¿sí? Que estas sí ocurren en la gran mayoría de las sinapsis, el espacio que hay entre el componente presináptico y el componente postsináptico es tan amplio que el potencial de acción no puede cruzar de la neurona hacia la célula muscular o hacia otra neurona, sino que vos necesitas de un intermediario que son los neurotransmisores, ¿sí? Entonces ahí tienen otra diferencia. Las químicas usan neurotransmisor y las eléctricas no usan neurotransmisor. Eso es recontra importante y los van a buscar por ahí. Esa es recontra importante. La química usa neurotransmisor, la eléctrica no usa neurotransmisor. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, la sinapsis química por lejos es la más frecuente. Esta, la eléctrica, inclusive no me acuerdo mucho dónde ocurre. Creo que pasa en el ojo y no sé dónde más. Podría ser en el corazón, pero siempre me quedó la duda. Nada, olvídense. La química por lejos la más frecuente. ¿Sí? Entonces, fíjense este cuadrito. Bueno, a ver, y una cosita más, hay una diferencia más que les quiero decir, antes de pasar al cuadrito. Entonces, hasta acá ya vimos diferencias, para que vayan tomando nota. Uno, el tema de En la... el corazón, profe, ¿no actúan como un sin sitio? Como que las células están pegadas y a Sí, través de... las células están pegadas, pero están pegadas por canales también. Pero no sé si está bien decirle sinapsis eléctrica a eso. Por eso no tengo duda. Pero sí, en el corazón tienen todas uniones y por eso funcionan como si fuesen una sola unidad. La verdad que después lo voy a buscar. Entonces, fíjense hay diferencias. Una, la hendidura. Anótense eso, ¿sí? En la eléctrica es chiquitita, prácticamente inexistente. En la química es bien grande, es amplia. Esto le da la pauta para ir al segundo, que es el tema del neurotransmisor. Las eléctricas no usan neurotransmisor, las químicas usan neurotransmisor. ¿Sí? Esta es fundamental. La diferencia 2, resáltenla, hagan lo que quieran. Para mí se las van a preguntar. O sea, va a aparecer ahí como esas preguntas tipo el múltiple choice para ser verdadero o falso. Esa va a aparecer. Y después hay otra diferencia que para mí no es tan importante, pero bueno, sépanla. El hecho de que, vamos a la eléctrica.
No, déjenme ver. No, vamos a la química, a la derecha, miremos a la derecha. El hecho de que esta sinapsis química ocurra de la siguiente forma: potencial de acción en la neurona o célula presináptica, liberación de neurotransmisores, después el neurotransmisor, acá, potencial de acción, liberación de neurotransmisores, el neurotransmisor luego se pega a un receptor en la célula postsináptica y genera toda una serie de fenómenos adentro de la célula postsináptica que culminan con otra potencial de acción. Fíjense que son una secuencia de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, esto determina que la información tenga cierta dirección. O sea, a lo que voy es, la información va desde la célula presináptica hasta la célula postsináptica, ¿sí? O sea, la info va de la pre a la post. No puede ir desde la postsináptica a la presináptica. Va de arriba para abajo. ¿Por qué? Por esta secuencia de pasos, ¿sí? En cambio, en la eléctrica, como no están los neurotransmisores, como no están los receptores para los neurotransmisores, y el potencial de acción lo único que hace es pasar directamente por ese canal, por este túnel, canal, como quieran llamarle, la información puede ir de un lado hacia el otro. O sea, puede ir de acá para acá o puede ir de acá para acá. O sea, es bidireccional, ¿sí? Esa es otra diferencia. La eléctrica, la información es bidireccional. Bidireccional. En la química, que es la más frecuente, les vuelvo a repetir, es unidireccional la información. Unidireccional. Desde la pre hacia la post. Hacia la post. Y esto surge de nuevo, de analizar los pasos. Fíjense que a la derecha es muy difícil que la información vaya a la inversa, porque es una secuencia de pasos que está determinada, que es así: neurotransmisor, receptor, potencial de acción. Entonces, acá tienen más prolija las diferencias, ¿sí? Que es lo mismo que estábamos hablando antes. Fíjense, ¿usan neurotransmisores? La eléctrica no, y la química sí. Hendidura sináptica, ¿cómo es la hendidura sináptica? En la eléctrica es muy pequeña, muy chiquita, prácticamente inexistente, por eso no necesitan neurotransmisores. En la química es tan grande, tan amplia, que por eso necesitas un intermediario, que es el neurotransmisor. Flujo de información, lo que les dije recién. En la eléctrica, como vos no tenés el intermediario y solamente el potencial de acción es el que cruza, así como cruza para un lado, puede cruzar para el otro. En cambio, en la química hay toda una serie de pasos que determinan que siempre vaya en la misma dirección, desde la presináptica hasta la postsináptica, ¿sí? Y después, bueno, tienen el tema de la velocidad. Las eléctricas son más rápidas, las químicas son más lentas. ¿Por qué es más lenta la química? Porque imagínense que la química necesita que llegue el potencial de acción, que se liberen neurotransmisores, que el neurotransmisor viaje por la hendidura, que el neurotransmisor se pegue al receptor, que el receptor genere fenómenos adentro de la suela postsináptica, que se genere el potencial de acción. En cambio, en la eléctrica pasa directamente y ya está, se terminó la historia. ¿Sí? ¿Con esto tienen alguna duda del tema de sinapsis? Pregúntenme, no hay problema, si quieren, necesitan repetir algo, porque esto es importante. ¿Entienden la finalidad, cómo se produce? ¿Entienden entre qué célula y qué célula sirve? ¿Para qué se produce esto? ¿Lo entienden sin problema o alguien necesita que lo repita? No, Se a mí me entiende quedó bien, profe. bastante claro. ¿Los demás? Sí, profe, está claro. ¿Sí? O sea, les pregunto por un tema de que esto es importante, por eso yo no tengo drama, más allá de que está en cualquier libro, no tengo problema en volverlo a repetir, lo que ustedes necesiten. O sea, y también me importa que más allá de todo esto, más allá de después estudiar esto, que está acá, sí, ¿qué cosa? ¿Se te sigue cortando, Vanessa?
Porque si se corta, no sé cómo. No puedo hacer nada. Por eso, pero ¿vos ahora me estás escuchando bien o me seguís entrecortado? S- Sí. Es decir, a mí lo que me importa, más allá de estas características que están acá, que después cuando vean el Power las copian y ya está. Lo que me importa también es entiendan, eh, que entiendan para qué sirve la sinapsis. ¿Sí? Que esto no ocurre, o sea, que tiene una finalidad. La finalidad es transmitir un mensaje desde la célula presináptica hasta la célula postsináptica. ¿Sí? Después, unas pueden usar neurotransmisor, otras no pueden usar neurotransmisor, que pin, que pan, que la información va para allá, va para acá. Pero la finalidad en definitiva es transmitir un mensaje, ¿sí? Y para mí, lo que se tienen que, lo que se tienen que, después del potencial de acción, a lo último. Ah, contracción. Contracción, contracción. Entonces, o sea, para mí, eh, la más importante es la sinapsis química, y lo que les quería decir era lo siguiente, que lo que siempre se tienen que acordar es, imaginen siempre la sinapsis entre una neurona y entre una célula muscular, ¿sí? Entonces, que ahora nos vamos a profundizar en ese tema. Pero piensen que para que mi músculo se pueda contraer, no es solamente la contracción del músculo. Hay una serie de fenómenos que son previos, que vienen desde la neurona, vienen desde la cabeza, desde el cerebro, que ocurren para que mi músculo se pueda contraer. Entonces tienen que pensar, se activa la neurona, hay un potencial de acción, el potencial de acción viaja por todos los nervios, llega al final del nervio, ¿sí? Y para yo poder transmitirle ese potencial de acción a la célula muscular, no se lo puedo transmitir directamente, necesito de esta sinapsis química que haya liberación de neurotransmisores, que el neurotransmisor se pegue al receptor, y eso recién ahí va a provocar que se genere un potencial de acción en la célula muscular y que luego el músculo se contraiga, ¿sí? Fíjense toda esa secuencia de pasos que ocurren para que mi músculo se contraiga, ¿sí? No es solamente desarrollar fuerza y se terminó. Y ahora vamos a ver eso, lo vamos a complicar más, pero van a ver que al complicarla un poco más, también eh, se entiende un poco más todo. Fíjense, esto, la unión neuromuscular, así se llama, unión neuromuscular, es una sinapsis química que ocurre entre una neurona motora y una célula muscular esquelética. Por ejemplo, la célula del bíceps. Este es el dibujito, ¿ven? Este que está acá el amarillito es la neurona o presináptico, componente presináptico. Todo este espacio grande que está acá es la hendidura, ¿sí? Y el rosadito es la célula muscular, que es el componente, em, el postsináptico, ¿sí? Fíjense después en este dibujito, miren acá las pelotitas. Estas pelotitas son los neurotransmisores que todavía no se liberaron, están ahí almacenados. Y fíjense, por ahí no lo ven desde acá, que acá en la membrana plasmática de la célula postsináptica, bueno, Vanessa, discúlpame. Yo después subo todo si querés y si no sé si tenés tiempo el viernes, si querés podés meterte a la clase de los viernes. No sé si cursás o tenés que trabajar o estás ocupada. Si no tenés nada que hacer, podés conectarte el viernes a las 8 que yo vuelvo a repetir la clase, cualquier cosa. Y si no grabada, sí. Y acá tienen entonces el receptor, ¿sí? Al cual se va a pegar el neurotransmisor, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno
en las características de la unión neuromuscular, ¿sí? Y cómo el músculo se contrae. Pero antes que esto, para hablar de cómo se contrae el músculo, les tengo que hablar de músculo, ¿sí? Antes, esto el año pasado eran 2 trabajos prácticos separados, ahora los pegaron. Así que esto lo dejamos en stand-by y lo voy a retomar al final. Primero, ahora les voy a hablar 2 minutos de músculo, ¿sí? La cosa es así. El músculo, las células musculares, la función que tienen es desarrollar fuerza. Se contraen y desarrollan fuerza, ¿sí? Lo que pasa es que no es tan sencillo, no hay músculo solamente en el bíceps, sino que hay muchos tipos de músculos, ¿sí? Y es lo que tienen acá. Hay 3 tipos de células musculares en nuestro organismo. Y las vamos a clasificar en 2 grandes grupos. Tenemos así, este es el 2. Tenemos, por un lado, el músculo estriado y por otro lado, el músculo no estriado. ¿Por qué estriado o no estriado? Porque esto es no es tan importante, es una cuestión de microscopio. Cuando ustedes agarran células de este grupo, del estriado, vos lo ves al microscopio y tienen todo como un rayadito, así. Porque tienen unas proteínas raras, tienen unos filamentos, todo un rayadito. En cambio, las no estriadas no tienen esas rayitas. Esto no importa porque es histológico, es de microscopio. Pero sí nos importa para la clasificación. Entonces tenés por un lado las estriadas, por otro lado las no estriadas. Dentro de las estriadas están el estriado esquelético y el estriado cardíaco. El estriado cardíaco es el miocardio, es el músculo del corazón. Fíjense que el corazón es músculo estriado cardíaco, músculo estriado cardíaco, que es totalmente diferente al músculo estriado esquelético. El esquelético es el que está en los huesos, bíceps, tríceps, cuádriceps, los que entrenás cuando vas al gimnasio. Esos son los esqueléticos. Y después están en el segundo grupo el músculo no estriado, que es el músculo liso. El músculo liso, es el que está en las paredes de las arterias, está en las paredes de los bronquios, está en las paredes del tubo digestivo, ¿sí? Ahí hay músculo liso. Generalmente el músculo liso está en lo que son todas las vísceras, todos nuestros órganos, ¿sí? En la vejiga, por ejemplo, también hay músculo liso. Donde cualquier órgano que ustedes me digan hay músculo liso. Entonces, ahí tienen los 3 tipos de músculo. El esquelético, el cardíaco y el liso, ¿sí? Hoy, cuando hablemos de sinapsis neuromuscular, o sea, de unión neuromuscular, cuando hablemos de esto, ¿sí? Vamos a estar hablando de, acá yo les puse, célula muscular esquelética, ¿sí? Porque las células del corazón, las células musculares del corazón se comportan de otra manera y las células musculares lisas se comportan de otra manera y lo vamos a ver más adelante. Hoy solamente nos vamos Profe, a... lo último de la clase completamos el cuadernillo, ¿no? Sí, a ver. Si llegamos, sí, porque por ahí no sé si llego. Ah, bueno, dale. Igualmente Igual yo... está todo esto que estás dando. Sí, por eso. Esto, por ejemplo, está en el cuadernillo. Fíjense, este es un cuadrito que está en el cuadernillo que tiene las características de los 3 tipos de músculo para que ustedes lo vayan comparando. ¿Sí? Están en la página 32, chicos. 32, gracias, Mileros. Entonces, esto es para que lo vayan comparando, los ayuda a completar. Esta primera categoría es lo que estábamos hablando recién. El músculo liso, ¿dónde está? En las arterias, en los bronquios, en la vejiga, en los órganos, en nuestros órganos, excepto el corazón, hay músculo liso. El músculo cardíaco, ¿dónde está? Obviamente en el corazón. Y el esquelético está en los músculos que están pegados a los huesos. O sea, los que conocemos
de hacer deporte. Bíceps, tríceps, cuádriceps, lo que se les ocurra, los músculos de la cara, los del pie, los de la mano, ¿sí? Presencia de estriaciones. Esto es lo que yo les decía antes, que vos al músculo lo podés agrupar en estriado y no estriado, según tenga o no tenga esas rayitas. La verdad que el tema de las estriaciones no tiene una importancia fisiológica, sino que es una característica más bien morfológica de su aspecto, les vuelvo a repetir, y que sirve más que nada para una clasificación. El liso, obviamente como el nombre dice, liso, no tiene estriaciones, es liso. El cardíaco y el esquelético sí tiene estriaciones, ¿sí? Esto, relación entre las células musculares, la verdad que no entiendo a qué hace referencia. No sé a qué hace referencia. Lo estuve pensando y nada, no es tan importante. ¿Eso no lo hacemos entonces? Es que yo no sé a qué hace referencia esto. No sé a qué apunta. No sé a qué apunta. Salvo que sea al comportamiento de sin sitio, puede ser eso. Pasa que yo no quiero complicar más las cosas. Bueno, se lo explico. Yo creo que, o sea, lo que yo entiendo de relación entre las células musculares es la siguiente. El músculo cardíaco, vos hacemos el corazón, ¿sí? Si vos, qué sé yo, vieron que el corazón tiene cavidades por donde va la sangre. En la pared está el músculo cardíaco. Este músculo cardíaco está formado por muchas células cardíacas. Célula cardíaca, célula cardíaca, célula cardíaca, cardíaca. Bueno, y así sucesivamente, ustedes me entienden, ¿no? Y acá adentro va la sangre. El músculo cardíaco tiene la propiedad, a diferencia de los otros dos, del liso y del esquelético, eso me parece que es lo más relevante y donde debe apuntar. El músculo cardíaco tiene la propiedad de comportarse como una sola unidad. Tiene la capacidad de comportarse como una sola unidad. Es decir, como si fuese un gran músculo, pese a que está formado por varias células musculares, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, todas las células musculares cardíacas se activan y se contraen al mismo tiempo. Todas se contraen al mismo tiempo. Todas se relajan al mismo tiempo. Pese a que son un montón chiquititas e individuales, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 100, 100.000 células musculares, pero en el músculo cardíaco tienen la propiedad de comportarse como si fuesen un solo músculo grande, pese a que está formado por un montón de células chiquititas, ¿sí? Eso le permite al corazón contraerse todo junto, relajarse todo junto. Imagínense qué pasaría si el corazón primero se contrae una parte, después se contrae otra parte, después se contrae otra parte. La expulsión de sangre no sería para nada eficiente y seguramente te morirías. Por eso, esa es la característica del músculo cardíaco. Son un montón de células individuales, ¿sí? Yo las puedo contar individualmente, pero su comportamiento es como si fuese una única célula muscular grande. Se comportan todas como si fuesen un único músculo. Eso se llama sinsitio. Se llama sinsitio, esa característica. De que son un montón, pero se comportan como si fuesen uno solo. Eso es lo más importante. En cambio, el músculo esquelético, por ejemplo, yo agarro el bíceps, y lo mismo para el liso, yo agarro el bíceps, este es el músculo bíceps, y van a ver que el bíceps también está formado por una célula, está formado por otra célula, está formado por otra célula, acá hay otra más, acá hay otra más, acá hay otra más. Todas estas células forman el músculo bíceps.
Pero el músculo esquelético tiene la particularidad de que se puede activar de forma fraccionada. Es decir, que yo puedo contraer esta célula muscular y puedo contraer esta célula muscular y el resto está relajada. ¿Mm? Yo puedo contraer esta, ahora puedo contraer esta también y el resto está relajada. Puedo contraer esta y el resto está relajada. Es decir, el músculo esquelético se puede activar de forma fraccionada. Algunas células las puedo activar y que se contraigan y otras pueden permanecer relajadas. Eso tiene que ver mucho con la fuerza que yo tengo que realizar. No es lo mismo que yo ¿Se agarre puede activar de qué forma, profe? fraccionada. Listo. O sea, lo que voy es, cuando yo levanto una taza, al músculo bíceps lo estoy contrayendo, pero solamente estoy contrayendo algunas de las células del músculo bíceps. Diferente si yo pongo una barra con 50 kilos y la quiero levantar, como tengo que desarrollar más fuerza, seguramente reclute a una mayor cantidad de células musculares esqueléticas, ¿sí? Porque necesito hacer más fuerza. Entonces, esa es la diferencia entre el cardíaco y el esquelético. El cardíaco son un montón de células, pero todas se comportan como un solo músculo. Se contraen todas o se relajan todas. Punto. El esquelético tiene un comportamiento más bien fraccionado. Fraccionado. Tengo 1, 2, 3, 100.000 células en un músculo, pero yo puedo activarlas de forma fraccionada. ¿Qué quiere decir? Puedo que se contraigan algunas células del bíceps y que otras células del bíceps estén relajadas. ¿Sí? Esa es la característica. Para el liso creo que pasa más o menos lo mismo que el esquelético. Después el tema de la inervación. Esto me parece importante también. Respecto al tema de la inervación, el músculo liso, la inervación se produce gracias al sistema nervioso autónomo. Es decir, el músculo liso nosotros no lo podemos controlar voluntariamente, sino que el sistema nervioso central lo controla gracias a su fracción autónoma y lo va regulando. Por ejemplo, las arterias se pueden contraer o se pueden dilatar. Yo no puedo voluntariamente decir ahora voy a contraer las arterias. Están todo el tiempo contrayendo y relajándose y dilatándose, pero lo controla el sistema nervioso central y de forma involuntaria. De forma involuntaria. Fíjense el esquelético. El esquelético está inervado por el sistema nervioso somático, el voluntario. Yo puedo decir, voy a contraer el bíceps, voy a contraer los dedos de la mano, lo controlo con la voluntad o con la conciencia, lo que fuese. ¿Sí? Y en el medio tenemos al corazón. ¿Sí? Tenemos al corazón. El corazón se contrae, gracias. Esto igual no se preocupen porque después lo vamos a ver. Esto no se lo van a preguntar, porque después hay un trabajo práctico para corazón, después de las vacaciones de invierno. El corazón tiene lo que se llama marcapaso del corazón. Marcapaso del corazón, ¿sí? Que son celulitas que están en el mismo corazón y que controlan la contracción del corazón, ¿sí? Es decir, acá en el mismo corazón hay como un grupito de células que son como si fuesen un aparatito eléctrico, así, que se activa y hace que el corazón se contraiga. Se activa y hace que el corazón se contraiga. Eso se llama marcapasos. Por eso el corazón tiene la capacidad de contraerse por sí mismo y no necesita de nada. Vos ponés el corazón, lo sacás del cuerpo humano y lo ponés en un ambiente parecido al cuerpo humano, pero sin el cerebro, y el corazón va a seguir latiendo. Sigue latiendo. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, nosotros en la facultad, cuando yo cursé fisio, había un experimento que hacíamos que era para ver cómo se contraía el corazón. Agarrábamos una rana, le sacabas el corazón y después el corazón lo ponías ahí en una plaquita de laboratorio y se sigue contrayendo. ¿Sí? Es decir, en cierta forma es independiente. Y también necesita del músculo cardíaco. Perdón, del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, la parte involuntaria,
puede contraer o relajar el corazón, ¿sí? Que yo puede ser que aumente la frecuencia cardíaca, puede ser que disminuya. ¿Se entiende? Chicos, ¿no me aguantan un minutito que me tocaron el timbre? Tengo que agarrar un paquete que es para mi papá. Ya vengo. ¿Me aguantan 2 minutos? Sí, profe, sí, no pasa nada. Sí, profe. ¿Quieren copiar algo? ¿Quieren que les deje este cuadrito y lo van copiando o algo en particular para copiar? Sí, déjalo ahí. Lo dejo ahí. Deja el cuadrito, profe, así completan el Listo. 2 minutitos, libro. ¿eh? Estamos, disculpen, ¿eh? Bueno, y una cosa que me parece importante también, ¿están todos? Sí, profe. Joya. Es esto que está acá, que ahora vamos a ver que es recontra importante. Es el ion necesario para la contracción. Juana, conocida. Admitir. Esto que está acá es recontra importante también. Remárquenselo. Ahora lo vamos a ver igual. Pero remárquenselo porque es recontra importante. Así como saber que hay más sodio afuera de la célula y más potasio adentro, por ejemplo, es recontra importante saber que para que se produzca la contracción, ya sea en el músculo liso, ya sea en el músculo cardíaco o ya sea en el músculo esquelético, vos necesitas un ion que es el calcio. Es el calcio. ¿Sí? Sin calcio, vos no te podés contraer. Es el ion más importante para la contracción. ¿Sí? Entonces, eso remárquenselo, píntenlo como quieran. em, porque les vuelvo a repetir. Seguramente vuelvan a, pues yo, haya un verdadero o falso que tengan que poner, no sé, hagan una preguntita y les plantean, bueno, ya van a ver el sábado cuando hagan la autoevaluación, el calcio es el ion que es necesario para la contracción, ¿sí? Bueno, a ver cómo sigue. Ah, bueno, listo. Entonces, acá ya estuvimos hablando de todo el músculo, ¿sí? Y yo les dije que eh, habíamos dejado en stand-by a la unión neuromuscular, ¿sí? Que es una sinapsis química que ocurre entre una motoneurona
y una célula muscular esquelética. Esquelética, ¿sí? No es cardíaca, no es lisa, porque para eso tienen otros mecanismos. Músculo esquelético, por ejemplo, el bíceps. Vamos entonces a hablar de esto. Esta es la parte, a ver, es fácil, pero es la más enroscada, porque hay un montón de pasos, nos vamos a meter a fondo. Cualquier cosa me paran y me dicen, ¿sí? Pero van a ver que es una boludez porque son pasos secuenciales. Es esto que está acá. Déjenme ver una cosita. No, está bien. Acá. Esto es un dibujo, espero que se vea grande. Cualquier cosa, por ahí si alguno está con el teléfono, creo que se puede hacer zoom con el teléfono, con los dedos. Nada, no se preocupen por hacer el dibujito, por ahí si quieren después lo miran grabado o yo después les paso el PowerPoint. Si quieren, bueno, vayan tomando nota, pero es medio difícil el dibujo para andar dibujándolo de una. Pero esto es así. Esta es la sinapsis, la unión neuromuscular, ¿sí? Esta es la sinapsis entre, espérenme que voy a hacer así. Esta es la sinapsis entre la neurona, esta es la neurona, esto que está acá es la hendidura sináptica y esto que está acá es el músculo esquelético. ¿Estamos? Esto es una sinapsis química, nunca se olviden eso, química, entre neurona y célula muscular. Entonces, la cosa es así. Nosotros queremos contraer el músculo bíceps. Para poder contraerlo, nuestra cabeza, las neuronas que están en la cabeza, las neuronas que están en la médula espinal, se tienen que activar. ¿Sí? Se tienen que activar. Eso significa que se genera un potencial de acción en las neuronas. ¿Dónde? En el cuerpo de la neurona. Ese potencial de acción que surge en el cuerpo de la neurona va viajando por todo el cable que es el nervio o el axón. ¿Sí? Cuando ese potencial que está acá llega al final del axón, lo que provoca es que se liberen neurotransmisores que están almacenados en ese terminal axónico, que están almacenados, cuando llega ese potencial de acción, se liberan, ¿sí?, a la hendidura sináptica, ¿sí? El neurotransmisor que participa de la unión neuromuscular tiene un nombre propio y es la acetilcolina. No es cualquier neurotransmisor, es la acetilcolina. Este es un concepto importante, remárquenlo. Yo les voy tirando qué es lo más importante y qué no. Esto es recontra importante. Acetilcolina, no es ni la adrenalina, ni la adrenalina, ni lo que fuese, es acetilcolina. En la unión neuromuscular, acetilcolina. Profe, ¿esto también lo van a tomar en el examen? En la autoevaluación me parece que sí, en el parcial seguro. En el parcial sí. En la autoevaluación me parece que también, la idea es que también. ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, cómo no. Yo les había mencionado que para que se contraiga el músculo bíceps, se genera un potencial de acción en el cuerpo de la neurona, que no está acá en el dibujo, no me entró. Pero bueno, cuestión, ese potencial de acción va viajando todo por los nervios o por el axón. Va viajando por el axón, que es el nervio. Cuando llega al final del axón, a la terminal axónica, ese potencial de acción lo que provoca es que la neurona libere neurotransmisores a la hendidura sináptica. Libere neurotransmisores. ¿Sí? Recuerden de la clase pasada que yo les dije que un potencial de acción, la finalidad que tiene es activar a una célula. En este caso, el potencial de acción en la neurona tiene como finalidad producir la liberación de neurotransmisores que están almacenados en la neurona. ¿A dónde? A la hendidura sináptica. En la sinapsis neuromuscular,
el neurotransmisor específicamente es la acetilcolina. Acetilcolina. Esta acetilcolina va a ir difundiendo, viaja por la hendidura sináptica para unirse a receptores que están en la membrana plasmática de la célula muscular esquelética, es decir, que están en el componente postsináptico. Estos receptores que se unen a la acetilcolina tienen un nombre, yo se les menciono el nombre, se llaman receptores nicotínicos, como la nicotina. Receptores nicotínicos. Estos receptores, en condiciones normales, están cerrados. Por eso les hice este dibujito con la barra negra. Están cerrados. Pero cuando la acetilcolina se les pega a estos receptores nicotínicos, provocan que estos receptores se abran. Y no solo son receptores para la acetilcolina, sino que al mismo tiempo funcionan como canales de sodio. Lo que pasa es que están cerrados. Cuando la acetilcolina se pega al receptor nicotínico, provoca que se abran y dejen pasar sodio. El sodio se mueve a favor de su gradiente de concentración, todo lo que venimos hablando en las clases anteriores, entra a la célula. Recuerden que el sodio es un catión, tiene carga positiva. Entonces, lo que produce es que el potencial de membrana de reposo, que era algo así como menos 70 milivoltios, ahora se haga un poquito más positivo. Eso se llama despolarización local. ¿Sí? Acá les hago una salvedad. Esta despolarización local no es sinónimo de potencial de acción, no es un potencial de acción. Esta despolarización local no produce contracción. No produce contracción. Solamente es una despolarización local que es el primer paso de una secuencia de pasos que culminan con la generación del potencial de acción y la contracción. Pero volvemos, este sodio, que es un poquito que entra por estos receptores nicotínicos, produce una despolarización local. Esta despolarización local, la finalidad que tiene de su existir es provocar la apertura de unos canales que se llaman, que ya los vimos la clase anterior y los pinté de verde porque se los había dibujado de verde. Sí, hasta acá es unidireccional. Fíjate que estamos yendo desde la neurona para abajo. Estamos yendo de la neurona para abajo, hasta el músculo. Eso significa unidireccional. Yo no voy del músculo a la neurona. Esta despolarización local produce la apertura de canales, pero ¿por qué se tendría que ir a lo nicotínico? ¿A lo nicotínico en qué sentido? ¿Cómo tener que ir a lo nicotínico? El receptor nicotínico es un receptor del neurotransmisor para que funcione la acetilcolina. Como había dicho que si una acetilcolina se acercaba a los receptores nicotínicos se abría, por eso, y ahí era como que estaba medio confuso. No. Es que el bidireccional solamente ocurre en la sinapsis eléctrica y es que están tan pegaditos uno con otro que tienen canales entre una célula y la otra. Acá vos fíjate que no hay, a pesar de que hay receptores, no es que este receptor nicotínico está en íntima relación con la terminal sináptica, está separada por un espacio bien grande, ¿sí? Y yo para poder activarlo necesito del neurotransmisor. Bidireccional es totalmente diferente, es en sinapsis eléctrica cuando están pegadas una célula con la otra y hay canales directamente por donde pasa el potencial de acción directamente y como pasa puede volver. Acá vos fíjate que es, o sea, se libera el neurotransmisor, viene el neurotransmisor, se pega al receptor y después ocurren todos fenómenos intracelulares. Estos son los fenómenos que yo les había mencionado antes como intracelulares que dan lugar a la contracción. Me estoy metiendo en estos fenómenos. Pero sigue siendo unidireccional porque voy de la neurona
hacia el músculo. Nunca voy del músculo hacia la neurona. No sé si... Entonces, esta despolarización local que se produce por este poquito de sodio que entra, provoca la apertura de canales de sodio operados por voltaje. Que si ustedes después repasan y ven la clase anterior, van a ver que estuvimos hablando que los canales de sodio operados por voltaje son los responsables de generar la fase de despolarización grande del potencial de acción. ¿Sí? Entonces, estos receptores, estos canales operados por voltaje se abren, entra un montón de sodio a la célula, se produce una gran despolarización, se produce el potencial de acción. Y se produce el potencial de acción. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Hasta la generación del potencial de acción de la célula muscular? No, profe. ¿Seguro todos? Porque, a ver, ya ahora después nos metemos en cómo sigue la historia, pero para no seguir, si tienen alguna duda, paramos, sacamos las dudas y seguimos. Igualmente esto es más o menos parecido a lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Díganme si alguien está perdido. Es más, si les digo una cosa, ¿se acuerdan que la clase pasada, no sé si alguien no la vio, bueno, la va a ver? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que en el potencial de acción vos venías así, qué sé yo, menos 70 milivoltios? Y después tenías, yo les había dibujado el truenito, que era como un estímulo que generaba una despolarización chiquitita, y si superabas el umbral, se producía el potencial de acción. ¿Sí? Este truenito, o esta despolarización chiquitita que se produce, y que si alcanza el umbral provoca el potencial de acción, es esta despolarización local. ¿Ven? Si esta despolarización local tiene una intensidad adecuada y supera el umbral, provoca la activación de todos estos receptores de sodio, de estos canales de sodio operados por voltaje, y se produce el potencial de acción. Sin esta despolarización local, sin esta, yo no puedo generar el potencial de acción, porque no voy a abrir estos canales de sodio. ¿Sí? Pero bueno, así en definitiva es como ocurre el potencial de acción en la célula muscular. ¿Sí? Fíjense que si comparamos con lo que habíamos hablado hoy al principio, en la química el potencial de acción no pasa directamente de una célula a la otra, sino es como que viene de una célula, de la neurona, y se generan una serie de fenómenos que provocan que se genere un potencial de acción en la célula muscular, que no es lo mismo que pase directamente, ¿sí? Sino que se genera otro en la célula muscular. Una vez que se genera el potencial de acción en la célula muscular, el objetivo que tiene este potencial de acción es activar a la célula muscular esquelética y que se contraiga. Lo que pasa que entre potencial de acción y contracción hay una serie de fenómenos, lamentablemente. ¿Sí? Entonces nos movemos por la flecha porque el dibujo se me hizo un quilombo cuando lo hice. Este potencial de acción que se produce en la célula muscular esquelética produce la activación de un receptor que esto ya a mi criterio no es tan importante que sepan estos nombres porque ya se empieza a complicar un poco y es muy muy específico. Lo más importante es que entiendan lo último, que sale calcio, pero yo se los comento para darle un contexto. Pero estos nombres no se hagan tanto problema, no es tan esencial. Este potencial de acción que se produce genera la activación de unos receptores que tienen este nombre raro, receptor de dihidropiridina, ¿sí? Este receptor se activa, es una proteína que se activa, y esta proteína tiene como si fuese un resorte, ¿sí? Es una proteína en realidad, que lo que genera, cuando se activa, abre la puerta de otros receptores, ¿sí? O sea, el receptor de dihidropiridina, cuando se activa, produce la apertura de otros receptores, que son estos verdes que están acá,
que se llaman receptor de rianodina. Más que el nombre, me interesa lo siguiente. Estos receptores de rianodina están en la membrana del retículo endoplasmático liso. O sea, es una bolsita que está dentro de la célula. Cuando nosotros dimos la segunda clase, hablamos que el retículo endoplasmático liso, su función es almacenar calcio. La puertita que tiene el calcio se llama receptor de rianodina, pero está casi siempre cerrado. Se abre únicamente cuando se produce un potencial de acción, se estimulan a los receptores de dihidropiridina y este resortito abre la puerta de los receptores de rianodina. En definitiva, el potencial de acción que se produce en la célula muscular esquelética provoca la apertura de receptores del retículo endoplasmático liso. Al abrir la puerta de estos receptores, vos lo que permitís es que el calcio salga o se mueva desde el retículo liso, donde está muy concentrado, hasta el citoplasma, donde hay muy poco calcio. De nuevo, en definitiva, el potencial de acción en el músculo produce que salga calcio desde el retículo hacia el citoplasma. Y acá ya se imaginan como en la historia, por el cuadrito que vimos antes. Cuando el calcio sale al citoplasma, ¿sí?, se produce la contracción muscular. ¿Sí? Se produce la contracción muscular. ¿Está? Fíjense esto que tengo acá arriba. Yo no se los dibujé porque es un poco más complejo, lo que está pintado, escrito acá en azul. ¿Por qué el calcio produce contracción? Porque para que se produzca contracción existen, se los digo así nomás, no es tan importante que lo sepan, ya es muy específico, pero para darle una idea a todo esto. Las células musculares tienen filamentos, ¿sí? Que cuando se deslizan unos sobre otros, no sé si ven mi cámara, pero hacen algo así, espérenme, así, hacen algo así, ¿sí? No sé si lo están viendo. Cuando se deslizan unos sobre otros, el músculo se contrae. Imagínenselo como si fuese un motorcito, como un motorcito con unos pistones. El problema es que ese motorcito que produce la contracción, que produce fuerza, cuando no hay calcio está apagado, está inhibido. Cuando el calcio sale a la célula, cuando el calcio sale a la célula desde el retículo, ese calcio prende al motorcito y empieza a deslizarse. Por eso es que el calcio es el ion fundamental para la contracción. Si vos no tenés calcio, ese sistema de filamentos está apagado y la célula está relajada. Cuando sale el calcio activa esos filamentos y se produce la contracción. ¿Sí? Entonces fíjense, en definitiva, para darle un cierre a todo esto, el potencial de acción que se genera en la célula muscular esquelética provoca la liberación de calcio al citoplasma desde el retículo liso, no desde el espacio extracelular, desde el retículo liso. ¿Sí? Esto de dihidropiridina, de rianodina, ya es muy específico, no se vuelvan locos con eso, si lo saben, buenísimo, si no lo saben, no pasa nada. Lo que no pueden dejar de saber es el tema del calcio. El calcio es recontra importante. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, se entendió, profe. Buenísimo. Y les complico una cosita más. No es complicar, es entender la lógica de la célula y van a ver que tiene sentido por todo lo que estuvimos viendo. Cuando se produce la contracción, vos no estás todo el tiempo contraído. Tenés que apagar el motorcito, si no, te morís si estás todo el día contraído. Para yo apagar el motor, para apagar a los filamentos, necesito que este calcio que salió a la célula, volver a meterlo al retículo liso. Lo vuelvo a meter al retículo liso. Para después, cuando lo vuelva a necesitar, lo vuelvo a sacar.
¿Cómo lo meto al retículo liso? Lo meto mediante una bomba de calcio, ¿sí? ¿Por qué es una bomba de calcio? Porque yo lo que estoy haciendo es mover... Espérenme, que me confundí. Lo que estoy haciendo es mover calcio, que está en bajas concentraciones, a un lugar que tiene mucha concentración. Es decir, cuando meto el calcio de nuevo al retículo liso, lo estoy metiendo en contra de su gradiente y por eso necesito un transporte activo que gaste energía, que es la bomba de calcio, que rompe ATP para meter calcio adentro del retículo liso. ¿Sí? Y ahí se produce la relajación. ¿Está? Sí, profe. No sé si tienen alguna duda con todo esto. Es bastante difícil. Obviamente que terminamos la clase y se van a olvidar todo, pero después se sientan y lo repiten y listo. Pero yo lo que quiero saber es si en esta secuencia me siguieron o hay algo que no les termina de cerrar. ¿Necesitan que repita algo? O que no hayan terminado de entender en esta secuencia, porque algo y es, yo esto lo miro y tiene mucho sentido, por eso les digo esto. ¿Hay algo que no les cierre en todo esto? No, profe, está bien, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, esta preguntita del calcio, esta última que está acá, se las comentaba porque en el cuadernillo tienen una pregunta que es como un completar palabras, ¿sí? Que dice, creo que plantea, cuando se relaja el músculo, eh, al calcio lo tengo que meter otra vez al retículo en contra del gradiente y para eso uso una bomba de calcio que rompe ATP y de esa forma metes calcio en contra de su gradiente, lo vas metiendo al retículo liso y ahí te relajas, ¿sí? Pero bueno, para mí lo más importante que se tienen que llevar hoy es obviamente las tres características que estuvimos hablando de sinapsis química, las tres diferencias. No le pueden errar al tema de la sinapsis química porque es recontra importante y se los van a preguntar. Nunca se olviden que usan neurotransmisor. De esto lo más importante es la acetilcolina. Nunca se confundan el neurotransmisor. Este es acetilcolina de acá para siempre. ¿Sí? Esto es importante también para entenderlo, el tema de la despolarización local y el tema de los canales de sodio operado por voltaje también es importante, ¿sí? Y entiendan esto, que cuando se produce el potencial de acción hay liberación de calcio, ¿sí? Desde el retículo. Profe, perdón que Sí, te interrumpa. decime. ¿Podemos completar las frases de la página Dale, 33? para que minimizo. Sí. Si nadie tiene una duda, hacemos eso. Porque esto ya después me había quedado viejo de otra clase. Del año pasado. Vamos a hacer el cuadernillo, espérame que... Ah, una sola cosa les quería decir antes de pasar esto. El tema de receptores de dihidropiridina, receptores de rianodina, ya es un poco más complejo. Si lo saben, buenísimo, porque tampoco es tan difícil. Se activa uno y se provoca la apertura del otro. Está bueno saberlo porque después en corazón esto cambia y acá hay una diferencia. Este resorte no existe en corazón y por ahí está bueno como para diferenciarlo. Pero si no se lo acuerdan, no pasa nada, los nombres. Sí, siempre acuérdense de dónde sale el calcio, que el calcio viene del retículo liso, de ahí viene, de adentro de la célula sale al citoplasma. Si no es que viene de afuera, ¿está? Y ahí hacemos esto que está acá, fisiología, ay, la cagué. Cuadernillo de actividad.
32 me dijiste, ¿no? 33, profe. Bueno, 33. sí está la 32 y el 33 es lo de este tema. Sí, igualmente esto, fíjense que esto ya lo vimos todo. Claro, por eso. Esto ya lo Por estuvimos eso te digo la hablando. 33 que tiene Sí, particularmente lo que hay que completar vamos frases. con eso. Déjame chequear. Fíjense que el cuadrito es el mismo que... Estas preguntas, fíjense, son todo lo que estuvimos hablando. Y el cuadrito es el mismo. El cuadrito yo lo saqué de acá, no me lo inventé yo. Y el 4 es así. Espera que les pongo zoom por si uno está con el teléfono. Lo único que no puedo escribir desde acá. Me van siguiendo. El tema es así. En base al siguiente esquema, complete las siguientes frases. El ion necesario para que se genere la contracción, ¿cuál es? El calcio. El calcio, perfecto, de una. Ahí no le erren nunca. El principal reservorio del calcio intracelular es el El retículo endoplasmático liso. liso. Liso, perfecto. Márquense liso porque las preguntas que te hacen te ponen retículo rugoso, ¿me entendés? Y vos como un boludo marcaste, leíste retículo endoplasmático y la marcaste. Y por no leer el final, te confundiste. Es liso, no el rugoso. Eso márquenlo, liso. Después la pregunta C. Bueno, el calcio sale del retículo sarcoplasmático a través de esto yo se lo digo, es esto que estamos hablando acá. No sé si lo ven porque, a ver, así hago. Es el verdecito que está acá, no sé si lo ven bien, es el receptor de rianodina. Se llama receptor de rianodina, pero no es más que un canal de calcio. Es un canal de calcio. Upa. ¿Sí? Entonces, ¿Granodina sería entonces, profe? pongan así, pongan... yo pondría así, a través de un canal de calcio, y entre paréntesis, si quieren, pónganle que el nombre es receptor de rianodina. Tiene ese nombre específico porque, no sé, porque le pintó poner ese nombre, pero es un canal de calcio. ¿Receptor de qué, profesor? De rianodina. Rianodina. Es el nombre medio propio. Para mí este completar apunta más a poner un canal de calcio. Es un canal de calcio. Si quieren pónganse Entonces sería el canal, el calcio sale del retículo sarcoplasmático a través de un canal de calcio. que se llama receptor de rianodina. Pero recuerden que es un canal. Y fíjate, a favor o en contra de su gradiente. En contra. ¿Estás seguro? Favor. No, a favor, profe. A favor, a favor. Pues yo bien. A favor porque porque los compartimentos que vos tenés que comparar son estos. Upa. Los compartimentos que tenés que comparar son el retículo liso, es un compartimento, y el otro es el citoplasma. Entre el Claro, me retículo... equivoqué cuando sale a cuando entra la bomba de Sí, calcio. ahí está. Ahora está esa pregunta. Pero acuérdense que el retículo liso tiene mucho más que el citoplasma. Entonces es a favor de su gradiente. Esperen, la D ahora la hacemos. Ahora la D ahora la hacemos. Hacemos la E. Para volver a meter calcio al retículo sarcoplasmático, ¿sí? Y eso es otra cosa que les quiero mencionar. Retículo endoplasmático liso es sinónimo de retículo sarcoplasmático. Es sinónimo. El retículo sarcoplasmático le ponen ese nombre porque también hace referencia a músculo. Sarco viene de músculo. Pero es lo mismo, porque por si después les llega a aparecer en el parcial. Retículo liso o retículo sarcoplasmático es lo mismo. ¿Sí? Anótenselo también importante, remárquenselo por si aparece en una pregunta en el parcial. Porque eso también depende mucho de quién hace la pregunta, ¿viste? A mí fíjate que acá también ponía calcio sale del retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático igual es el nombre más adecuado. Pero bueno, yo le digo liso porque tiene el liso y el rugoso. El rugoso no saca calcio, es el liso. Pero bueno, sarcoplasmático.
Bueno, entonces para volver al retículo sarcoplasmático necesito una... Bomba de calcio. Perfecto, Lola. Una bomba de calcio, porque es un transporte y ahora sí, En contra. en contra de su gradiente de concentración. Perfecto. ¿Sí? ¿Anotaron todos el tema del retículo sarcoplasmático? ¿Puede volver a repetir, por Sí, favor? profe. Sí, cómo no, lo repito de nuevo. La E, ¿quiere que repita? No, me quedé en la D, disculpe. En la... Ah, no, la D no pasa nada. La D ahora yo ya se las explico. La D la habíamos dejado en blanco. Ah, bueno, entonces la E. La E, bueno, no hay problema. La E es así. Para volver a meter el calcio al retículo sarcoplasmático, necesito una bomba de calcio o una ATP, asa de calcio, es lo mismo, porque es un transporte en contra de su gradiente de concentración. La D ahora se las explico. ¿Listo? Sí, listo, gracias. No, de nada. Bueno, esta es la 5, es lo Sí. mismo que estuvimos hablando, el dibujito que está mejor hecho. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo. Fíjense, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero está sacado del libro. Lo que sí me importa es esto que está acá. A ver, déjenme ver una cosa. ¿Ven esto que está acá? Porque esto se los voy a comentar por la pregunta D, por la D, que la dejamos en blanca. No sé si ustedes ahí lo ven bien, el dibujo. Le voy a meter más zoom todavía. Sí, sí, se ve. Se ve bien, Sí, profe. se ve. profe. Esto yo no se los había explicado porque, bueno, a mi criterio era un poco más complejo, pero bueno, se los explico, total, es fácil. Es más quilombo de nombre que de otra cosa. ¿Vieron cuando yo les expliqué el motorcito? De que los filamentos, hago lo mismo en la cámara, se deslizan así, se van moviendo y se produce la contracción. Esos son filamentos. Ese deslizamiento de filamentos ocurre entre filamentos de miosina, acá también está en inglés, es miosin, pero es miosina, ¿sí? Y otros filamentos que son los filamentos de actina. Actina, acá está actin, es actina. Filamento de miosina y filamento de actina. Estos son como palitos proteicos que se deslizan unos sobre otros y eso hace que se genere fuerza. Lo que pasa es que en condiciones normales, o sea, en condiciones basales de relajación, yo les había dicho que este motorcito está apagado, está inhibido. Y yo necesito el calcio para poder arrancarlo o desinhibirlo. ¿Quién es el inhibidor de este aparato? Es un conjunto de proteínas que se llaman troponinas. Troponinas. Este troponin es troponinas. ¿Sí? Estas troponinas son un grupo de proteínas que inhiben al complejo actina-miosina. La troponina es el inhibidor del motorcito de estos filamentos. El calcio lo que hace es, por eso esta es la pregunta de, el calcio se une a la troponina, y libera esta inhibición. Entonces permite que la actina y que la miosina puedan deslizarse. Por eso es que el calcio es como si fuese el desinhibidor, o sea, elimina la inhibición. Se une a la troponina y elimina este bloqueo y permite que la actina y que la miosina puedan interaccionar. Esa es la función específica del calcio. Cuando vos el calcio lo volvés a meter al retículo, la troponina, esta que está acá, vuelve a bloquear al complejo actina-miosina. ¿Está bien? Sí, el calcio actúa como una llave, parecido. El calcio es como una llave que destraba todo. Pero lo importante es eso. La pregunta D apunta a poner troponina. El calcio se une a la troponina
y saca esa inhibición. ¿Está bien? Entonces en la D es troponina. Troponina, sí, por lo que le expliqué recién. Sí, es eso. Gracias, profe. No, nada, les vuelvo a repetir. Es un quilombo de nombres.